Acá vamos a analizar los fluidos o líquidos en reposo. Vamos a hablar de los líquidos en reposo. Y vamos a ver algunos conceptos previos, como es, por ejemplo, la idea de la densidad. Esta densidad la vamos a denotar con la letra ρ. Y se refiere a la relación que existe entre la masa y el volumen de un cuerpo. Todo cuerpo másico ocupa un cierto volumen. Todo cuerpo másico ocupa un cierto volumen, ¿sí o no? Todo objeto que tú notes ahí, ¿verdad?, que tiene masa, ocupa un cierto volumen. Y la relación entre la masa y el volumen que ocupa se denomina densidad. La relación entre la masa y el volumen se denomina densidad. La densidad de un cuerpo uniforme, de un cuerpo homogéneo, permanece constante. Su unidad es el kilogramo por cada metro cúbico. Nosotros, por ejemplo, debemos de conocer la densidad del agua. La densidad del agua es 1000 kilogramos por cada metro cúbico. Esto es equivalente, también a veces lo expresan así, en gramos por centímetro cúbico, ¿ya? La relación es de 1 a 1000. Observa, cuando tú pases de gramos por centímetro cúbico al sistema internacional, que es kilogramos por metro cúbico, la relación es de 1 a 1000. Si yo te digo esto vale 2, significa que acá es 2000. Si esto vale 3, acá es 3000. ¿Me entiendes? Unidades del sistema internacional. Entonces, el primer concepto es el concepto de densidad. El segundo concepto es el concepto de presión. La idea de la presión. La presión. La presión se refiere a la acción de una fuerza que actúa por cada unidad de área. ¿Sí? La fuerza que actúa por cada unidad de área. Por ejemplo, acá se tiene un área A y sobre esa región se ejerce de manera perpendicular una fuerza F. ¿Sí? F, que es la fuerza. ¿Sí? Se ejerce en forma perpendicular a esa región. Entonces, la presión se refiere a la relación que existe entre la fuerza y el área, entre la fuerza que actúa sobre esa región, sobre esa área. La fuerza se expresa en Newton y el área en metro cuadrado. Newton por metro cuadrado se denomina Pascal. Newton por metro cuadrado, ¿cómo se le llama? Pascal. Aparece una nueva unidad, ¿ya? El Pascal. Entonces, presión, fuerza sobre área. Fuerza perpendicular sobre el área. Ahora, así como los objetos, las fuerzas, ejercen presión, también los gases y los líquidos ejercen presión, ¿ya? Por ejemplo, la presión atmosférica, ¿sí? Por ejemplo, la presión atmosférica, ¿ya? La presión atmosférica. Ahí está. La presión atmosférica, ¿a qué se refiere? Vamos a suponer que acá tenemos, por ejemplo, la Tierra, ¿sí? Ahí está la Tierra. Pero la Tierra está rodeada, pues, de lo que nosotros llamamos atmósfera, varios gases que rodean la Tierra, ¿verdad? La atmósfera. Esta atmósfera se mantiene rodeando la Tierra debido a la acción de la gravedad, ¿sí? De tal manera que cada metro cuadrado de la Tierra, debido a la columna de gases que hay encima de él, ¿ven? A la columna de gases que hay encima de él,
Entonces acá se genera una fuerza. ¿Está bien? Esa fuerza que se genera por cada metro cuadrado, esa fuerza que se genera por cada metro cuadrado es de aproximadamente 10 a la 5 newtons. ¿Está bien? De tal manera que la presión atmosférica es 10 a la 5 por cada metro cuadrado, o sea, 10 a la 5 pascal. ¿Está bien? 10 a la 5 pascal. A esto se le llama también una atmósfera. ¿Ya? A eso también se le llama, ¿qué cosa? Una atmósfera. ¿Está bien? 10 a la 5 pascal o 100 kilopascal. ¿Correcto? Esa es la presión que cada metro cuadrado del planeta está soportando. Cada metro cuadrado. ¿Ah? Interesante eso, ¿no? Muy bien. La presión atmosférica. Ahora, los líquidos también ejercen presión. A esa presión generada por los líquidos se le denomina presión hidrostática. ¿Está bien? Se le denomina la presión hidrostática. ¿Correcto? La presión hidrostática. Esa presión hidrostática se refiere pues a la presión soportada al interior de un líquido. ¿Sí? Un líquido, ¿no? Acá también es importante la gravedad, que mantiene al líquido de esa manera siempre. ¿Sí? Mantiene al líquido de esa manera. Entonces, cada punto del interior del líquido, en cada punto del interior del líquido, se va a notar pues la presencia justamente de esos elementos, ¿no? Tanto del líquido como de la gravedad. Entonces, hay una cierta presión. La presión a una cierta profundidad, llamada la presión hidrostática, se calcula como la densidad de líquido por la gravedad por la profundidad. Rho sub L, ¿qué cosa es Rho sub L? Rho sub L es la densidad de líquido. La densidad de líquido. ¿Está bien? ¿Qué cosa es H? La profundidad. La profundidad. La profundidad. ¿Correcto? G ya sabemos que es la gravedad y P sub H es la presión hidrostática. ¿En qué se expresa la presión? En Pascal. ¿Está bien? En Pascal. En Pascal. De tal manera que la presión total, o también llamada presión absoluta, la presión total, o también llamada presión absoluta, se determina como la suma de la presión atmosférica más la presión hidrostática. ¿Ven? Más la presión hidrostática. La suma de las dos. La presión total es la presión atmosférica más la presión hidrostática. ¿Correcto? Esa es la llamada presión total. ¿Ven? Muy bien. Ahora, mira, ¿de qué cosas estamos hablando entonces? De las presiones, ¿sí o no? La presión ejercida por un sólido sobre un objeto, ¿está bien? Fuerza entre área, de la presión generada por la atmósfera, presión atmosférica, de la presión generada al interior de un líquido, debido a esa columna de líquido que hay encima del objeto, ahí hay presión hidrostática, ¿está bien? Hay presión hidrostática, y la presión total es la suma de la atmosférica más la hidrostática. Una observación quisiera hacer acá, porque esta situación se presenta muchas veces, ¿eh? En tubos comunicantes. En tubos comunicantes. Por ejemplo, algo así. A veces se colocan varios líquidos al interior. Por ejemplo, acá hay un líquido de densidad ρ1,
Y acá se ha colocado otro líquido encima de él, por un lado, ¿verdad? De densidad ρ2. ρ2. Obviamente que acá ρ2 es menor, o ρ1 es mayor que ρ2. El líquido más denso se va al fondo, ¿no? Y encima viene el otro líquido, ¿correcto? El líquido más denso se va al fondo y encima viene el otro líquido. De tal manera que si yo tengo lo siguiente, mira, ¿ve? Tengo este arreglo en equilibrio, entonces yo puedo hacer lo siguiente, mira, ¿ve? Coger dos puntos que están al mismo nivel, por ejemplo, digamos que acá yo tengo este punto X que pertenece al líquido ρ1 y por acá este punto Y que pertenece también al líquido ρ1. Este está en el límite, pues, ¿no? Estos dos puntos están al mismo nivel, están al mismo nivel y pertenecen al mismo líquido. Y pertenecen al mismo líquido, ¿correcto? Están al mismo nivel y pertenecen al mismo líquido. Entonces, si yo tengo dos puntos que están al mismo nivel y pertenecen al mismo líquido, entonces ambos puntos están sometidos a la misma presión. La presión en X y la presión en Y son iguales. ¿Está bien? La presión en X y la presión en Y son iguales, ¿correcto? Entonces, dos puntos que están al mismo nivel y pertenecen al mismo líquido van a tener igual presión, ¿correcto? Igual presión. ¿Ya? Entonces recuerda que cuando un punto se encuentra al interior de un líquido, hay que fijarse en lo que hay encima de cada punto. Pero date cuenta, mira, estos dos puntos que están al mismo nivel y pertenecen al mismo líquido tienen igual presión absoluta. Yo no podría hacer, por ejemplo, no podría decir que un punto acá, con este punto acá, por ejemplo, que están al mismo nivel, tienen igual presión. ¿Por qué razón? Porque estos dos puntos, a pesar de estar al mismo nivel, pertenecen a líquidos diferentes. Por lo tanto, no tienen igual presión. En cambio acá sí, están al mismo nivel y pertenecen al mismo líquido. Ahí sí las presiones van a ser iguales. Entonces esa cuestión hay que tenerla presente. Hay que tenerla presente. ¿Ya, chicos? Muy bien, entonces tenemos acá una primera parte de lo que nosotros vamos a ver en el capítulo de hidrostática. Ya, tome nota por favor hasta ahí. Tome nota por favor hasta ahí. Espero que se esté comprendiendo hasta esa partecita. ¿Está bien? Luego vamos a entrar nosotros a ver los teoremas. Vamos a ver los principios. Hay un par de principios que nos van a enseñar algunas cosas más. ¿Ya? Bien, hasta ese punto, si hubiera alguna duda, alguna inquietud, me van preguntando y yo les voy a ayudar. ¿Está claro, chicos? ¿Está ahí? Ya, tome nota. Por favor. Sí, dime, pregúntame. Disculpe, ¿podría volver a repetir lo último? Esta parte de acá. De la presión. Ya, mírame. Por ejemplo, yo podría coger este punto del fondo, digamos que esto sea plano, ¿ya? Ya. Entonces, si yo cogiera un punto al fondo acá y un punto al fondo acá, van a tener la misma presión, ¿sí o no? Porque están ejerciendo la misma presión en el fondo, ¿no? Del recipiente. Si yo voy subiendo a ambos lados, van a seguir teniendo la misma presión, siempre y cuando estén al mismo nivel y pertenezcan al mismo líquido. Si yo tomara un punto acá, por ejemplo, y otro punto acá, este punto pertenece al líquido 2 y este punto de acá pertenece al líquido 1, ¿sí o no? Entonces, esos dos puntos no tendrían la misma presión. ¿Por qué razón? Porque pertenecerían a líquidos diferentes. Para que tú puedas igualar las presiones en dos puntos de un fluido, tienen necesariamente que cumplir las dos condiciones. Tienen que estar al mismo nivel
y tienen que ser del mismo líquido. ¿Correcto? Ah, ya, profesor. Gracias. Ya, muy bien. Ya, entonces no te vayas a olvidar, tienen que ser del mismo nivel, tienen que estar al mismo nivel y tienen que ser del mismo líquido. ¿Correcto? Ya con eso ya no te vas a olvidar. Muy bien. Bien, chicos, tomen nota por ahí, a ver, cualquier cosita ahí me van preguntando. Veo que siempre le dan los consejos, el profesor Lisa le da consejos, chicos, escuchen, ¿no? Yo sé que para muchos, pues, estudiar de esta manera debe ser un poquito complicado, ¿no? Es lo normal, pues, ¿no? Es lo normal. Al comienzo, pues, nosotros no estamos preparados todavía para este tipo de estudio, ¿no? Esta forma de estudiar, ¿no? Realmente nos cuesta mucho todavía, ¿no? Pero las cosas van cambiando, ¿no? Y ustedes son jóvenes y van a ir adaptando mucho mejor, ¿no? Mucho mejor las cosas. Entonces, hay que sacarle provecho, ¿no? Realmente ahorita, muchachos, hay hay una gran facilidad para poder estudiar, inclusive en universidades, pues, del extranjero, ¿no? De manera virtual, ¿no? Aquellos que van, por ejemplo, a carreras sobre todo los que están, pues, enfocados en carreras de letras, ¿no? De ciencias económicas, ¿no? De economía, etcétera, ¿no? O sea, ahorita con esto, ¿no? La vez pasada justo veía un aviso, ¿no? De la Universidad de Indiana, ¿no? Claro, obviamente que hay de todo, ¿no? Hay en el mercado que se ofrece, ¿no? Hay de todo, ¿no? Entonces, hay universidades que lo puedes llevar esas carreras de manera virtual inclusive, ¿no? Son un poquito caras, ¿no? Hay algunas, hay otras que son menos, ¿no? Es solamente cuestión de buscar. Inclusive ya la oferta inclusive ya se ha dado en español, ¿no? Porque había antes, bueno, siempre va a haber más oferta, pero para aquellos que dominen inglés, ¿no? O otro idioma, ¿no? Pero ya actualmente están inclusive las ofertas llegando, pues, en español, ¿no? Entonces, esto ha llegado a todo el mundo, ¿no? Y para cambiarlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, bueno, una de las universidades más importantes es el Politécnico de Valencia, ¿no? La Universidad de Valencia, ¿no? Que está en un buen ranking, ¿no? Y también ¿no? Hay situaciones que se dan, ¿no? Y como te digo, bueno, ahora con todo esto, creo que el idioma es importante, que aprendan otro idioma, ¿no? Eso les va a ayudar bastante. En todo caso, saber que hay la oportunidad, ¿no? Y buscarla, ¿no? Buscarla. Así que si ustedes son moscas y se ponen a averiguar, van a ver que tienen muchas opciones en diferentes lugares. Interesante, interesante las cosas, ¿no? Pero acá cuando tú estudias a través de manera virtual, lo, lo que sucede muchas veces es que no te sabes ordenar. Nosotros no estamos preparados para este sistema, ¿no?
A nosotros nos tienen que exigir, no tienen que estar detrás, ahí la mamá con la correa, estudia, ¿no? Pero, pero así estamos formados, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Entonces, tiene que estar ahí, ¿no? Ah, ¿dónde está esto? ¿Dónde está? No, si no en la calle, ¿no? El encargado, el tutor, tiene que estar ahí, ¿no? A ver, trae esto. Si no has hecho nada, tiene que estar gritando, ¿no? En cambio, ahí nadie te va a gritar, nadie te va a decir nada, pero de día que lo apruebes, ya es, ¿no? Es otra cosa. Entonces, como te digo, no es que no funcione, sino que no estamos preparados muchas veces para este tipo de sistemas, ¿no? Por ejemplo, en otros países, y eso es bueno, eso es lo que realmente debería de hacerse en la formación virtual, ¿no? Tú te vas, por ejemplo, a Finlandia, ¿no? Y, y ahí estudian 4 horas, ¿eh? 4 horas tienen clase, 4 horas nada más. Profe, pero 4 horas nada más y o sea, es considerado una de las mejores educaciones del mundo, sí. Pero es que 4 horas es lo que se hace, ¿no? Con el profesor, pero el profesor te deja, pues, ¿sabes qué? Investiga sobre tal cosa, ¿no? ¿Me entiendes? Pero acá imagínate, pues yo te digo, a ver, ¿sabes qué? Investiga sobre hidrostática, ya está, ¿no? Pucha, vengo a dictar clase y nadie ha leído nada. Nadie ha leído nada, ¿no? No pasa nada. O sea, esa es nuestra realidad, ¿no? Entonces el profesor tiene que agarrar, explicarte, ¿no? Paso a paso, ¿no? En cambio, si fuera de la otra manera, pues yo diría, bueno, ¿sabes qué? Ya, a ver, ha leído sobre tal punto, ya está. A ver, ¿cuáles son las dudas que ustedes tienen? ¿No? Vamos a conversar sobre eso, ¿no? Pero como tú sí has leído, ¿no? Entonces dice, ah, profe, yo entendí de esta manera, entonces está bien, ¿no? Está bien, ¿no? Es así, ay, 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 ay. Pero yo he leído que tal cosa será así, ¿no? Entonces ya se te explica, ¿no? O sea, entonces imagínate, ¿no? En hora y media se hablaría pues sobre muchos otros puntos, ¿no? ¿Te das cuenta? Pero esa es la forma, pues. Esa es la forma donde, por eso es que nos sacan ventaja, ¿no? Entonces, la idea es cambiar esto, ¿no? Cambiar nuestra idiosincrasia, ¿no? Ser pues competitivos, ¿no? Si vas al extranjero a estudiar, venir y trabajar acá en tu patria, ¿no? O sea, uno de los científicos más importantes de acá del Perú es Modesto Montoya, ¿no? Conversaban, la vez pasada lo entrevistaban en la televisión, ¿no? Y le decía, yo cuando estaba estudiando en Europa y tanta cosa, veía muchos chinos, un montón de chinos estudiando, ¿no? Dedicados, ¿no? Y ahora mira cómo es China, ¿no? Desarrollan tecnología. Y tú sabes que el periodista es medio, hay periodistas acá medio tontos en el Perú. No, pero China copia todo. Esto no le dijo nada, ¿no? ¿Qué va a decirle? Los creadores de Huawei, los creadores del 5G, los creadores de la moneda digital son los chinos, ¿no? O sea, están adelantándose ya, ¿no? Pero bueno, así es a veces, pues, a veces nosotros seguimos con el mismo chip, ¿no? Seguimos con el mismo chip. Bien, vamos a borrar esto, muchachos, ¿ya? A ver, ¿dónde están? ¿Cómo está?
Bien, vamos a hablar sobre dos principios. El principio de Pascal. El principio de Pascal. El principio de Pascal, a ver de qué se trata el principio de Pascal. Mira, el principio de Pascal nos dice que todo incremento de presión sufrido en algún punto de un fluido se transmite a todos los demás puntos de dicho fluido. A todos los demás puntos. De eso se trata el principio de Pascal. El principio de Pascal. ¿Correcto? Una de las aplicaciones del principio de Pascal es la llamada prensa hidráulica. Es la llamada prensa hidráulica. ¿Correcto? La llamada prensa hidráulica. Mira, ven. La llamada prensa hidráulica. Acá la prensa hidráulica es un conocimiento que nosotros tenemos antiquísimo, realmente, ¿no? Como siempre, el conocimiento es poder, ¿no? Utilizado por muchos, o por pocos, mejor dicho, conocedores de esto, para engañar a la gente, para hacer lo que ellos quisieran, ¿no? Como sucede ahora, ¿no? Como sucede ahora. ¿Sí? Ya, digamos que yo tengo este arreglo, fíjate, y acá tengo un líquido. ¿Ven? Tengo un líquido. Uno tiene un área A1, ¿ven? Un pistón de área A1, y este es un pistón de área A2, más grande, pues, ¿no? ¿Ven? A1 menor que A2. Entonces, si tú por el pistón pequeño le ejerces una fuerza F1, entonces vas a incrementar la presión. ¿Ven? Ese incremento de presión se va a transmitir al otro lado. Por lo tanto, por acá saldrá una fuerza diferente, una fuerza F2, una fuerza mucho mayor que la fuerza F1. Ahí está. F1 chiquita, F2 grande, ¿no? Por ejemplo, para poder levantar no sé, un auto, un tractor, una grúa, lo que sea, ¿no? ¿Sí? Una grúa, lo que sea. Entonces, imagínate una fuerza tan grande que se puede obtener con fuerzas pequeñas, ¿está bien? Incrementando, ¿qué cosa? La presión. Entonces, ¿qué es lo que se cumple? Se cumple que el incremento de presión en el émbolo 1 es igual al incremento de presión en el émbolo 2. Los incrementos de presiones son iguales. ¿Está bien? O sea, lo que se incrementó la presión en algún punto del fluido va a ser igual al incremento que sufre en el otro lugar. De tal manera que F1, como el incremento es debido a la fuerza F1, entonces F1 sobre el área 1 va a ser igual a F2 sobre el área A2. ¿Ven? F1 sobre el área 1, fuerza área, fuerza área. Fuerza área, fuerza área. Esa es la relación que se va a cumplir. ¿Correcto? La fuerza es directamente proporcional al área. O sea, si esta área es el doble de esta, significa que esta fuerza es el doble de esta fuerza. Si esta área es 10 veces esta área, significa que esta fuerza es 10 veces esta fuerza.
¿Me entiendes? O sea, tú con una pequeña fuerza puedes lograr grandes fuerzas. Esa es una aplicación justamente del principio de Pascal. Muy bien. A ver, el principio de Arquímedes. El principio de Arquímedes. Un cuerpo total o parcialmente sumergido en un fluido se verá afectado por una fuerza ascensional, o sea, hacia arriba, llamada empuje. Llamada empuje. De eso se trata el principio de Arquímedes. O sea, a ver, tú por ejemplo, cuando, digamos, te vas a la piscina, cuando ibas a la piscina, ya no vas, ¿no? Ya no va, un recuerdo nomás a la piscina, ¿no? Ya, cuando ibas a la piscina con tu pelotita ahí de playa, ¿no? ¿Está bien? Y metías la pelotita dentro del agua, ¿no? ¿Está bien? La sumergía la pelotita. ¿Qué pasaba con esa pelotita? Tú la soltabas y ¿hacia dónde se iba? Profe, regresaba, ¿sí o no? Claro, se volvía hacia arriba, ¿no? ¿Está bien? Volvía nuevamente la pelotita, ¿no? ¿Y por qué volvía la pelotita? Justamente porque hay una fuerza que se genera al interior del fluido. Cuando parte, al menos, del cuerpo está sumergido. Entonces, si yo coloco acá, ahí está mira el bloquecito, ahí está la pelotita, ¿sí? La gravedad, la pelotita, pero hay una parte que está sumergida, volumen sumergido, ¿sí? Hay un volumen del cuerpo que está sumergido. Cuando al menos una parte esté sumergido en el líquido, digamos que este líquido sea de densidad Rho sub L, entonces acá se presenta una fuerza hacia arriba llamada empuje. ¿Ven? Una fuerza hacia arriba llamada empuje. Esa fuerza hacia arriba se presenta en el centro de gravedad de la parte sumergida. ¿Ven? Y ahí aparece el llamado empuje hidrostático. El llamado empuje hidrostático. Este empuje hidrostático puede ser tan grande, por ejemplo, como para llegar a sostener un barco. Un barco, por ejemplo, ¿no? Un barco, cuando tú ves, ¿no? A lo lejos, ves el barco, tú ves solamente una partecita del barco. Solo una parte del barco, ves esta parte nada más. Pero hay un montón del barco que está sumergido, ¿ven? Hay un montón del barco que está sumergido, ¿correcto? Entonces ahí aparecerá esa llamada fuerza de empuje, ¿no? El barco tiende a hundirse, pero la fuerza de empuje lo mantiene, ¿no? Lo mantiene a flote, ¿ven? Esa fuerza de empuje lo mantiene a flote. ¿Y a qué es igual esa fuerza de empuje? Mira, ve, esa fuerza de empuje se va a determinar así. Se determina como la densidad de líquido por la gravedad, por el volumen de la parte sumergida. ¿Ven? De la parte sumergida. Así lo vamos a poder determinar de manera un poco más práctica. ¿Ven? Este Rho sub L es la densidad de líquido, ¿ya?
ese Rho sub L es la densidad de líquido. ¿Ya? Y este es el volumen de la parte sumergida. ¿Está bien? Sumergida. Ahora, no te extrañe también de que el volumen de líquido desalojado, a veces te hablan del volumen de líquido desalojado, ¿está bien? Desalojado, es equivalente al volumen de la parte sumergida. Lo que pasa es que realmente, la fuerza de empuje depende de la cantidad de líquido que salió, ¿está bien? Es igual al peso del líquido que salió, que se desalojó de ese lugar cuando él ingresó acá. ¿Está bien? Entonces, ¿pero qué ocurre? Que ese volumen de líquido desalojado es igual al volumen de la parte sumergida. Por eso es que gráficamente ustedes van a encontrar por lo general pues el volumen sumergido. ¿Está bien? Entonces van a decir, bueno, este volumen sumergido, al ser igual al volumen de líquido desalojado, entonces yo lo puedo expresar de esa manera, ¿no? Densidad de líquido, gravedad y volumen de la parte sumergida. No el volumen de todo el cuerpo, sino el volumen solamente de lo que está dentro del líquido. ¿De qué depende del empuje? De la densidad de quién? Del líquido, no de la densidad del cuerpo, ojo. No depende de la densidad del cuerpo, depende de la densidad del líquido. ¿Me dejo entender? No depende de la densidad del cuerpo, depende de la densidad del líquido, de la gravedad y del volumen de la parte que está sumergida. ¿Ya? Entonces, tener cuidado sobre todo en ese pequeño detalle que te estoy diciendo. El empuje, profe, depende si yo coloco un bloque de plomo, si coloco un bloque de acero o un bloque de plástico. No, depende de qué, de la parte que esté dentro del líquido, del volumen que esté dentro del líquido. Nada más de eso. ¿Está bien? ¿Cómo se calcula esa fuerza de empuje? La densidad de líquido, la gravedad y el volumen de la parte sumergida. ¿Ya? Bien. Entonces, sobre esto es que nosotros vamos a hablar el día de hoy ya también en la parte práctica. ¿Está bien? Ya chicos, tomen nota por favor hasta ahí. Cualquier cosita y van preguntando mientras van tomando nota sus compañeritos, ¿ya? Muy bien, ¿hay alguna duda, chicos?
Todo claro, profesor. Muy bien, muy bien. En la parte de práctica nosotros vamos a ir revisando justamente todo lo que estamos viendo. Ya de manera práctica ya, pues, ¿no? Las cosas que, las propiedades, todo lo que nosotros estamos analizando, bueno, eso, siempre la teoría es importante que ustedes se percaten porque si no, si no prestan atención a la teoría, entonces después dicen, oye, ¿de qué está hablando, no? ¿Sí o no? ¿De qué está hablando el profe? Entonces, siempre ahí, por favor, estar, comprender sobre todo, comprender sobre todo de qué se trata esto. Ya, esta parte la voy borrando, chicos, ¿ya? Yo creo que ya podemos ir viendo ya algunos ejercicios también, ¿no? Para irnos dando cuenta, ¿no? Se va a dar cuenta que es de lo mismo, ¿no? Todo es lo mismo, ¿no? Ya, a ver, chicos. Dice, si el sistema se halla en equilibrio, hallar el valor de I. Si el sistema se halla en equilibrio, hallar el valor de I. P de A es igual al doble de P de B. Ya. No, acá no debe ser P, ¿ah? Acá debe ser Rho. Rho de A. A veces lo que pasa es que seguramente Rho de A, el doble de Rho de B. Así debe ser, ¿ya? Este líquido se llama el líquido A. ¿Está bien? Y este líquido es el líquido B. ¿Está bien? El líquido B.
Y acá no debe ser PDA porque PDA es un punto, cada punto es diferente. Acá debe ser rho de A igual al doble de rho de B. O sea, densidades, ¿no? A veces confunde la P con el rho. ¿Está bien? En el momento que lo tipean, pues, ¿no? ¿Está bien? Entonces debe ser rho, ¿ya, chicos? Debe ser rho. Entonces, ahora sí. ¿Está bien? Ahí era el valor de I. Ya, ¿qué hacemos entonces nosotros? A ver, ¿qué es lo que vamos a hacer? Mira, a ver. Vamos a partir de la idea de dos puntos de un mismo nivel, ¿sí o no? Por ejemplo, yo puedo coger este punto X acá, mira, ve, ¿ya? Y este punto Y acá. Estos dos puntos se encuentran al mismo nivel, ¿eh? Están al mismo nivel y pertenecen al mismo líquido, al mismo líquido. Por lo tanto, estarán sometidas a la misma presión. El punto X tiene encima de él esta parte de acá, mira, ¿ve? ¿Sí o no? El punto X. Y el punto Y tiene encima de él todo esto. ¿Te das cuenta? Entonces yo puedo decir que la presión en el punto X va a ser igual a la presión en el punto Y. La presión en X igual a la presión en Y. Pero la presión en X, como tiene encima de él esta parte del líquido, sería la densidad de A por la gravedad por la altura, que es 10 centímetros. ¿Está bien? Y esto va a ser igual a la presión en I, pero lo que hay encima del punto I, ¿qué cosa es? El líquido B, ¿sí o no? Entonces sería la densidad de B por la gravedad por la profundidad, que sería I. Ahí está. ¿Ve? De acá, gravedad se va, son presiones hidrostáticas, ¿no? Porque a pesar de que está abierto acá, las presiones atmosféricas a ambos lados se van a eliminar. ¿Está bien? Entonces, fíjate, yo solamente considero acá las presiones hidrostáticas. La densidad de A dice que es el doble de la de B, entonces la densidad de A es el doble de la densidad de B. Por 10 va a ser igual a la densidad de B por I. ¿Ven? La densidad de B se va, y de acá me queda que I va a ser igual a 20 centímetros. ¿Ven? Como el otro era 10 centímetros y el otro es el doble, entonces será 20 centímetros. Esa sería la altura I. Entonces ahí el datito, por favor, era de qué? Era de densidad. ¿Está bien? Densidad. ¿Ya? Densidad. No presión, sino densidad. ¿Se entiende, no, chicos? A ver, ¿lo comprendieron? Sí, profesor. Es lo ir despacio. Sí, profe. Ya. Entonces, tendríamos acá la solución. ¿Sí, muchachos? Vamos a ver otro problemita. Acá hay variados, ¿no? Como te puedes dar cuenta, hay variados. Ya, vamos a seguir nosotros así. Unos problemitas, ¿ya? A uno. Ya, vamos a ir avanzando aquí es interesante. Muy bien, a ver, presta atención por favor, de ahí termina de tomar nota, ¿ya? Vamos a ver la pregunta 4. Dice, un cuerpo de 10 metros cúbicos. Pues mira, si el cuerpo es de 10 metros cúbicos, te está hablando del volumen, ¿sí o no? 10 metros cúbicos. Ya te está hablando del volumen, ¿no? Metros cúbicos, de volumen. Y 500 kilogramos por metro cúbico, 500 kilogramos por cada metro cúbico. Mira, masa sobre volumen, esto es densidad, pues. ¿Sí? Te da el volumen y te da la densidad, ¿correcto? ¿Qué empuje se halla flotando en agua? Dice, se halla flotando en agua, o sea, tienes el objeto acá
está flotando en agua. Ahí está. Esto es agua. Esto es agua. Hay una parte que está dentro del líquido, ¿no? Hay una parte que está dentro del líquido, dentro del agua, en otras palabras. Dentro del agua. ¿Correcto? ¿Qué empuje experimenta? La pregunta es, ¿qué empuje experimenta? Entonces, obviamente que acá va a haber una cierta fuerza de empuje, ¿sí o no? ¿Está bien? ¿Qué es lo que me están preguntando? ¿Está bien? La fuerza de empuje. A ver, chicos. ¿De qué depende la fuerza de empuje? A ver. Yo sé que ustedes ya se percataron. A ver. Les expliqué. ¿De qué depende la fuerza de empuje? Mira, ojo, ojito, ojito. Esta información es la información del cuerpo. ¿Sí o no? ¿Está bien? Esa información es del cuerpo. Me dan su volumen y me dan la densidad del cuerpo, ¿sí o no? Pero me están preguntando por la fuerza de empuje. ¿Está bien? Por la fuerza de empuje. A ver. Mira, ve. Hay dos formas de encontrar el empuje, ¿no? Una sería con la fórmula de empuje, ¿no? Densidad de líquido, gravedad, volumen sumergido. ¿Sí o no? Densidad de líquido, bueno, como es agua, sí lo tengo, ¿no? Ya, eso sí lo tengo. Gravedad también, ¿no? Gravedad 10. Y el volumen sumergido es el que yo no tengo, ¿sí o no? El volumen sumergido no lo tengo, ¿no? Esa sería la primera forma de encontrarlo. Pero como no tengo el volumen sumergido, yo creo que voy a buscar otra forma. ¿Cuál, profe? Si hay una sola fórmula, sí, pues, pero presta atención, te está diciendo que el objeto está flotando. Entonces, si el objeto está flotando, significa que está en equilibrio. ¿Está bien? Significa que está en equilibrio. Por lo tanto, yo puedo aplicar acá condiciones de equilibrio y hallar el peso del cuerpo. ¿Está bien? Ese peso del cuerpo, ¿está bien? El peso del cuerpo, yo sé que es la masa del cuerpo por la gravedad, ¿sí o no? ¿Está bien? Pero, ¿te acuerdas tú que la densidad es masa sobre volumen? Entonces, de acá la masa es la densidad por el volumen, ¿sí o no? ¿Verdad? Entonces, fíjate, esta masa yo la puedo expresar así, como la densidad del cuerpo, ¿está bien? La densidad del cuerpo, voy a ponerle así, volumen del cuerpo, densidad del cuerpo. Densidad del cuerpo por el volumen del cuerpo, ¿sí o no? Eso es la masa, eso es la masa por la gravedad. Pero la densidad del cuerpo vale 500 por el volumen del cuerpo que vale 10 por la gravedad que vale 10. ¿Está bien? 10. ¿Correcto? Entonces el peso del cuerpo va a ser igual a ¿qué? A 5 por 10, a ver, a la 1, 2, 3, 4. 5 por 10 a las 4 newtons. 5 por 10 a las 4 newtons. Ese es el volumen, ¿sí o no? Ahora, 10 a la 4, perdón, el peso. 10 a la 4 yo lo puedo separar así, mira, ¿ve? Lo separo en 10 con 5, 50 por 10 al cubo newtons. O sea, 50 kilonewtons. Ese es el peso del cuerpo. Profe, pero usted no le piden el peso del cuerpo, le piden la fuerza de empuje. Sí, correcto, me piden la fuerza de empuje. Pero al encontrarse en equilibrio, entonces yo puedo aplicar la primera condición de equilibrio, suma de fuerzas igual a 0. Entonces yo me doy cuenta que este va para abajo y este va para arriba. Por lo tanto, los dos son de igual magnitud. O sea que el empuje es igual al peso. ¿Eh? O sea, también debe ser ¿de cuánto? De 50 kilonewtons para mantenerlo en equilibrio. Y ahí está la fuerza del cuerpo. ¿Se entendió?
Tome nota, por favor. ¿Alguna inquietud, muchacho, en alguna solución de algún problema que hayamos resuelto? A ver qué dice. ¿Cómo sacó de mg igual a ya? Ahí está, pues. Acá arribita está, mira, ve. Acá está, mira. La masa es densidad por volumen. Entonces la masa, ahí está, mira, marcadito. ¿Ve? ¿Te das cuenta? La masa es densidad por volumen. Así es como lo saqué. ¿Me entendiste, Martínez? ¿Cómo lo sacamos? Ok. Espero que estén repasando una horita adicional, ¿no? Siempre les digo, toda la semana les digo, ¿no? Chicos, den una repasada, una horita al menos, eso es lo mínimo, ¿no? Darle una mirada a los temas anteriores y todo lo demás, ¿no? ¿Está bien? Una horita y media, pues, ¿no? Que repase lo que se hizo en clase. Pero toda la semana tiene que ser continuo. Si no lo haces continuo, no sirve. ¿Ya? Si no, esta semana sí, la próxima no, de acá un mes sí, así eso no sirve. Todas las semanas vas repasando, vas a ver cómo las cosas se te van quedando ahí en la cabecita y se te hace fácil física. Cosa que a la gran mayoría no se le hace fácil, ¿eh?
Ya, muy bien. Vamos a ver la pregunta 7. Dice, una montaña de hielo de 900 metros cúbicos de volumen flota en el agua. Ajá, tienes acá una montaña de hielo. ¿Sí? Esa montaña de hielo está flotando en el agua. Cuando tú ves hielo que hay encima, significa flotando, significa que por dentro hay un montón de hielo masa. ¿Sí? ¿Sí? Hasta el agua. Y esto de acá, que tú lo ves como una montaña, ¿no? ¿Sí? Es hielo, ¿no? Este es hielo. Lo que tú ves en la parte de acá para arriba, nada más, pues, ¿no? Es hielo. ¿Correcto? Hielo. Ya dice, a ver, ¿dónde estamos? Una montaña de hielo de 900 metros cúbicos, ya el volumen de hielo, el volumen del cuerpo, este es el cuerpo, pues, ¿no? El bloque de hielo es el cuerpo, es 900 metros cúbicos, ¿ya? Metros cúbicos. Flota en el agua. Determine la relación entre el volumen sumergido respecto al volumen emergido. Ya, acá hay volumen sumergido y acá hay volumen emergido. ¿Eh? Volumen sumergido sobre el volumen emergido. Una relación siempre es una división, muchachos. ¿Eh? Volumen sumergido sobre volumen emergido. ¿Eh? Hay una división ahí. ¿Correcto? Sobre el volumen emergido. ¿Dónde estamos? La regla 7. Determina la relación entre volumen sumergido respecto al volumen emergido si la densidad del hielo es 900 kilogramos por cada metro cúbico. Te da la densidad del hielo, que es 900 kilogramos por cada metro cúbico. ¿Ven? O sea, la densidad del hielo, la densidad de ese cuerpo. ¿Ven? Que es el hielo, el cuerpo, ¿no? A ver, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? La pregunta número 7. Bueno, vamos a plantear acá equilibrio, porque acá está flotando. Entonces yo digo que el peso del hielo, ¿eh? Y el empuje deben ser de igual magnitud. El peso y el empuje deben ser de igual magnitud. Entonces por acá, por condición de equilibrio, ya que ese bloque de hielo está flotando, el peso va a ser igual al empuje. ¿Eh? Pero el peso, nosotros ya hemos visto, mira, cómo determinar el peso. Mira, el peso es masa por gravedad, pero como la masa es densidad del cuerpo, volumen del cuerpo, entonces el peso te queda densidad del cuerpo, volumen del cuerpo, gravedad. Entonces acá será la densidad del cuerpo, volumen del cuerpo, gravedad. Y el empuje es la densidad del líquido por la gravedad por el volumen de la parte sumergida. Sumergida. ¿Eh? Sumergida. De acá entonces gravedad y gravedad se van. La densidad del cuerpo, ojo que acá estamos hablando del hielo, ¿eh? Estamos hablando del hielo, la densidad del cuerpo es 900. 900. Por el volumen de todo el cuerpo, que no lo conozco, ¿eh? El volumen de todo el cuerpo, ¿eh? Ese volumen de todo el cuerpo, ¿no? Lo puedo inclusive expresar como el volumen sumergido más el volumen emergido, ¿eh? Lo puedo expresar con volumen sumergido, volumen de todo el cuerpo, más el volumen emergido. Y esto va a ser igual a la densidad de líquido, como es agua, es 1000, porque es agua, ¿sabes? La densidad del agua, acuérdate, es 1000, por el volumen sumergido, por el volumen sumergido. Ahí está. De acá, dos bolitas se va, ¿sabes? Te quedan 9 veces el volumen sumergido, más 9 veces el volumen emergido, va a ser igual a 10 veces el volumen sumergido. ¿Sí? De acá pasa al otro lado a restar. ¿Sí?
9 veces el volumen emergido va a ser igual a una vez el volumen sumergido. Como la pregunta es la relación que hay entre el volumen sumergido y el volumen emergido, voy a ponerlo así mejor ya, a ver, para utilizar la misma notación, ¿eh? Como la pregunta es el volumen sumergido sobre el volumen emergido, ¿no? Entonces, esto sería igual a ¿qué? Volumen sumergido sobre el volumen emergido sería 9, pues, ¿no? 9. Entonces, la relación ahí es 9. ¿Ven? Esa sería entonces la relación que hay entre esas dos cantidades de volumen. Muy bien. ¿Alguna pregunta, muchachos, hasta ahí? ¿Estás comprendiendo? Sí, profesor. Todo claro, profe. Ya, entonces ya sabemos cómo aplicar este tipo de situaciones, ¿ah? Ya sabemos cómo aplicar este tipo de cosas, ¿no? Los problemas son similares, chicos. Los problemas son similares. Todo se basa, como siempre te digo, en la parte teórica, ¿no?
Ya. Vamos a ver ahora tres líquidos, ¿ya? Tres líquidos no miscibles, ¿correcto? Eso significa que no se mezclan. A ver, dice lo siguiente. El tubo en forma de U mostrado en la figura contiene tres líquidos no miscibles, A, B y C. Si las densidades de A y C son 500, a ver, la densidad de A es 500 kilogramos por cada metro cúbico y la densidad de C es de 300 kilogramos por cada metro cúbico. ¿Está bien? Ya. Respectivamente, determine la densidad de líquido B. Determine la densidad de líquido B. Determine la densidad de B. ¿Correcto? La densidad de líquido B. Ya, a ver, ¿cómo sería entonces? Mírame. Yo debo buscar, recuerda tú, dos puntos que se encuentren al mismo nivel y que pertenezcan al mismo fluido, ¿sí o no? ¿Recuerdas eso? Dos puntos al mismo nivel y del mismo líquido. Entonces, si yo buscara esos dos puntos, yo creo que tendría que ser por acá. Mira, acá este punto pertenece al líquido B y este punto también, ¿sí o no? ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, a este punto yo lo puedo llamar el punto X, que está en el líquido B, y este punto de acá lo puedo llamar el punto I, ¿está bien? El punto I, que también pertenece al líquido B. ¿Ven? Todo esto es el líquido B. Líquido A, líquido B, líquido C. Entonces, lo que tengo que hacer ahora es fijarme qué cosa hay encima de él, ¿no? Ya que la presión en el punto X va a ser igual a la presión en el punto Y. ¿Está bien? La presión en X igual a la presión en Y. Dos puntos que están al mismo nivel, ¿está bien? Y pertenecen al mismo líquido, ¿correcto? Ya está. Ahora, ¿qué hay encima del punto X? ¿Qué hay encima del punto X? Encima del punto X hay esta columna de líquido, ¿sí o no? ¿Verdad? Entonces sería la densidad de A por la gravedad por 25. Y esto va a ser igual a ver qué hay encima del punto I. Encima del punto I hay esta columna de líquido, pero de líquido B. Será la densidad de B por la gravedad por esta pequeña alturita, pero esta alturita, como todo es 25, a ver, esta parte es 5, 15, acá hay 20, esta parte es 5 también, ¿sí o no? ¿Está bien? 5 centímetros. Entonces acá sería por 5. Más lo que hay encima, que sería lo que hay de líquido C, que sería, ¿qué cosa? La densidad de C por la gravedad por 15. ¿Está bien? Por 15. Y acá entonces, a ver, yo elimino gravedad, gravedad, gravedad a los tres lugares y diría pues la densidad de A es 500 por 25 igual a la densidad de B que no la conozco por 5 más la densidad de C que es 300 por 15. 300 por 15. A ver, 500 por 25, si 25 y 5, 125. 1, 2, ¿está bien? 125 menos, a ver, esto es 3 por 15, sería 45, 0, 0, igual a la densidad de B por 5. ¿Está bien? A la densidad de B por 5. De acá entonces ya sale la densidad de B. A ver, ¿cuánto va a salir? A ver eso. A ver, vamos a ver, sería eso, dice que este es acá. 12.500 menos 4.500, 8.000 sería, ¿no? Sí, 8.000 sería 8.000 entonces entre 5 nada más, ¿no? 1.600. ¿Eh? 1.900 me dice Valky, 1.600, ¿no? 1.600, ¿cierto? 1.600. 1.600 kilogramos por cada metro cúbico. Esa sería la densidad de ese líquido B. ¿Correcto? Esa sería la densidad del líquido B. ¿Ya?
A ver, Pino, dice, profesor, una pregunta, ¿y para qué me dan entonces el volumen del cuerpo? El volumen del cuerpo, ¿para qué te lo dan? Porque te lo pueden dar. Sí, en las 7. O sea, lo que quiero que entiendas es que no toda la información que te dan es necesaria, pues, ¿no? Obviamente que te pueden dar mayor información. ¿Está bien? O sea, lo que no te pueden dar es menor información porque si no, no resolverías el problema, ¿no? ¿Me entiendes? No, porque si yo te doy, si quieres lo utilizas, sí, pues, pero no era necesario, ¿no? ¿Sí o no? No era necesario, ¿no? Porque te piden una relación, ¿no? Si quieres lo utilizas para encontrar el volumen y luego, pues, dividirlo finalmente, ¿no? Pero como te he dado cuenta, no era necesario ese dato, ¿no? Uno podía llegar a la respuesta sin utilizar ese dato, ¿no? ¿Ya? Sin utilizar ese dato. Así que ahí estamos bien, ¿ya? Bien, yo sí lo utilicé, ya bueno, porque me salió el volumen sumergido 810 y solo resté. Ya, pero te piden la división, pues, ¿no? Te piden la división, ¿vale? Entonces, al momento de dividir, ¿no? Entonces tiene que salir 9, pues, ¿no? ¿Sí o no? Claro, pero no es necesario, te vuelvo a repetir. O sea, si yo no tuviera, si no, el problema no te hubiera dado el volumen del cuerpo, ¿ya? Ponte, no te hubieran dicho que es el volumen del cuerpo 1900, no te hubieran dado ese dato. ¿No salía el problema? Sí salía el problema, ¿sí o no? El problema igual sale. Es un dato adicional, ¿no? O sea, es un dato que te dan de más, pues, ¿no? Como te digo, ¿no? No era necesario ese dato. Porque yo lo he resuelto sin utilizar ese dato, ¿no? ¿Te das cuenta, no? ¿Sí o no? Yo lo he resuelto sin utilizar ese dato, ¿no? No era necesario entonces. Claro, pues, campeón. Claro, pues que lo puedas utilizar no significa que sea indispensable, ¿no? Sin el dato también salía. Porque a veces te dan datos de más, ¿no? Te dan datos de más. A veces se le llaman distractores, ¿no? ¿Sí o no? Entonces son distractores, ¿no? Bueno, ahí lo puedes utilizar, pero a veces, por ejemplo, en otros problemas te dan un dato adicional, pero que no sirve para nada, ¿no? En lo que tú vas a hacer, ¿no? Dice, profe, ¿para qué me dieron eso? No, para nada lo he utilizado, ni tampoco interesa, ¿no? Pues no, para nada, ¿no? Es un distractor, ¿no? Acá lo puedes utilizar, pero no era necesario utilizarlo, ¿no? Hay algunas, a veces te preguntan, ¿no? Me acuerdo en otras universidades, te preguntaban, ¿no? Ese dato es necesario, ¿no? O sea, te preguntan a veces, ¿ah? Acá en San Marcos no se suele utilizar ese tipo de pregunta, pero de repente en la universidad te pueden poner un tipo de pregunta así, ¿no? Ese dato es, el volumen del cuerpo es suficiente, ¿no? Y necesario para resolver el problema, ¿no? Te preguntan así a veces. Entonces tú dices, ucha, ¿será? Pues, ¿no? Pero si tú ves que sale por otro camino, significa que no es necesario ese dato, ¿no? Bien, chicos, espero que hayan comprendido de qué se trata este tema. ¿Está bien? Hidrostática, yo sé que es un tema un poquito complejo, ¿está bien? Pero ya queden ustedes repasar, estudiar todo lo que nosotros hemos visto y también pues volver a solucionar primero, si es primera vez que ves el tema, vuelve a resolver tranquilamente tus problemas que hemos resuelto en clase